Como dije anteriormente, contamos con la presencia del doctor Leonardo Andújar. Doctor, un placer como siempre tenerlo en nuestro programa. Muchas gracias, siempre es grato venir a tu programa a conversar temas de índole médico legal. Totalmente. Para nutrir a toda tu teleaudiencia. Totalmente, doctor. Hoy vamos a tocar varios temas porque siento que con tantas situaciones que se están dando en el sector salud, deberíamos como pacientes y como paciente y como población informarnos de muchísimas cosas. Lo primero que quisiera tocarle, doctor, es cómo va el asunto de las negligencias médicas. Realmente en nuestro país, antes como que no se le daba importancia, uno nunca iba a proceder legalmente porque entendía que no pasaba nada. ¿Cómo ha ido cambiando esto, doctor? Realmente ha ido creciendo. Sí. Ha ido creciendo, aunque no hay una estadística que te pueda decir tanto por ciento. En cuanto a lo penal te puedo decir... Sí. En vista a un trabajo que yo estoy haciendo sobre conformación de tribunales penales especiales, yo busqué este dato de 10 años en la Suprema Corte de Justicia, que me dieran cuántos casos habían sido conocidos en los tribunales, y la Suprema Corte de Justicia no tenía esa información, o no tiene esa información. ¿Por qué? Porque la negligencia médica hasta hoy, que ahorita vamos a entrar a otro tema, es... por el 319, por el artículo 319 del Código Penal, que es homicidio involuntario. Entonces, la negligencia médica es ligada con todo tipo de homicidio involuntario. Sí, claro. Entonces, no está clasificada. La negligencia médica, tanto en la parte civil como en la parte penal, ha ido creciendo. Ahora bien, con el nuevo Código Penal, que va a entrar en vigencia en agosto, a través de la ley 74-25, yo siempre estoy diciéndolo a los profesionales de la salud, tanto a los médicos, odontólogos, bioanalistas, enfermeras, que van a aumentar las demandas médicas. ¿Por qué? Porque ya va a estar tipificado. Hasta hoy no está tipificada la negligencia médica. Se toma el artículo 319 y el artículo 320 como jurisprudencia, o sea, ya se han conocido tantos casos sobre estos artículos y ya eso es lo que uno asume como abogado para instrumentar un expediente por negligencia médica. Sí. Pero con el nuevo código, entrar en vigencia, sí está tipificado. Entonces, ya esto va a crear más demanda porque hay una base legal y las personas se van a sentir más reforzadas a la hora de incoar una demanda en los tribunales penales, en este caso. Pero ¿qué pasa? Este es un momento que para los profesionales de la salud ir tomando conciencia. Sí. No esperar que entre en vigencia ese código. Hay unos 14 artículos que están ligados a la negligencia médica, al trabajo del profesional de la salud. Entonces es momento desde ahora comenzar a conocer, a socializar, a familiarizarse con esos artículos para ir protegiendo su ejercicio profesional. Porque de que van a crecer las demandas médicas, van a crecer. Sí. Y las negligencias están vigentes. Mira, hoy mismo salió en el periódico con respecto a una señora, una cesárea en el hospital Calventi. Realmente, y eso no es raro, déjeme decirle. Lo que pasa es un problema de fondo aquí. La comunicación. La comunicación, y hay algo que los profesionales de la salud, específicamente los médicos, no terminamos de aprender. Por ejemplo, en todos los hospitales universitarios, al finalizar el servicio y empezar el día siguiente, hay lo que se llama la entrega de guardia. Es como una ronda que se Una hace. ronda. Bueno, la ronda es durante el servicio, pero ya al otro día tú ofertas a la comunidad médica lo que pasó en el servicio, todo el personal supuestamente todo el personal del hospital médico está participando. Pero ¿qué pasa? Los casos, porque en cada servicio se comete negligencia médica, pero no pasa de ahí. Entonces, el hospital o los hospitales deberían tener médicos abogados que asistan a esa entrega de guardia y sirvan de orientadores. Sí. Pero ¿qué pasa? Tú cometiste una negligencia, un mal manejo de un paciente, no pasa de ahí, lo que te hablan una corrección, si aparece un médico, como llama un MA, te lo corriges de mala manera, en un tono fuera de lugar, y no pasa de ahí. Sí. Pero tú no estás formando a ese residente
en distintas especialidades en cuanto a la parte del manejo legal de su responsabilidad como profesional de la salud. Entonces, cuando mañana se gradúa, va a la sociedad a ejercer, va sin ningún tipo de formación, sin criterio de que cometió una negligencia. Totalmente. ¿Qué pasa? La presunción de inocencia, que es un derecho fundamental, realmente todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero yo digo que los profesionales de la salud tienen sumamente arraigado la presunción de inocencia. Yo no he cometido eso. Ningún médico, ningún profesional de salud admite que cometió una negligencia. Y no sabiendo que si lo admite puede mejorar su cuadro legal, porque puede llegar a una conciliación. Pero mientras usted no admita, no hay conciliación. Pero esto tal vez no se deba, doctora, que, perdón, generalmente cuando hay situaciones médicas, siempre está el margen de complicación, porque eso viene hasta en los libros, posibles complicaciones. Entonces, como que siempre tenemos por sentado que simple y llanamente puede ser una complicación y no necesariamente una negligencia médica. Y sí, eso sea lo que tengamos arraigado realmente. Exacto, pero tú tienes que tener un sentido crítico del asunto y un sentido de honestidad contigo mismo, o sea, saber realmente. O sea, ¿usted entiende que el doctor siempre sabe cuando cometió la negligencia claro médica? Que sí, okay, claro. Mira, yo tuve un caso hace ya un tiempecito, íbamos a demandar a un doctor. Y el doctor, en un momento estábamos conversando, estábamos buscando una conciliación, porque yo soy muy dado a la conciliación. Si no conciliamos, entonces vamos a litigar. Sí. Pero ese doctor, para sorpresa mía inclusive, él reconoció delante del paciente que había cometido una negligencia. Mira qué bien. Y eso fue como por arte de magia. Un pañito. Oye, neutralizó al paciente. Y el paciente, tú viste cómo cambió ese semblante, óyeme, una satisfacción. El doctor reconoció que hubo esto. Sí. Definitivamente, ¿qué quedó ahí definitivamente? No demandó. El paciente no demandó porque él necesitaba esa satisfacción. Ahora, si él hubiese insistido que no, yo no he cometido eso, tuviéramos todavía quizá en los tribunales. Sí. Entonces hay que reconocer, y eso es bueno que sepamos, que el profesional de la salud que sea demandado por una negligencia médica no dice que sea mal médico, porque si vamos a ver, óyeme, tú sabes los centros de salud que hay aquí demandados y que son centros de salud de primaria. Bueno, comenzando por todo lo que falta para poder resolverle la salud paciente, ya tuviéramos demandado exactamente. Todo. Entonces, eso no significa que tú seas un mal profesional. O sea, te llegó ese caso, tuviste una torpeza, una inobservancia en un determinado procedimiento y lamentablemente. Doctor, ahora viene una pregunta bucapié justo con este asunto que acabamos de tocar, de esa bucapié. Como sabemos que tenemos un sistema de salud deficiente, porque nos faltan muchas herramientas, ¿eso no va a incrementar las demandas médicas que no necesariamente sea responsabilidad del médico, sino del propio sistema? Claro, porque es que incluso cuando hay una negligencia médica y tú determinas que el mismo sistema es responsable, tú también demandas, por ejemplo, si es a nivel hospitalario, sector público, sí, tú involucras al centro de salud, que ese centro de salud está ofreciendo aquí determinadas cirugías y no tiene en su equipo vamos a ponerle un ejemplo de lo que siempre sucede. O sea, estoy en la emergencia, necesito un hilo de sutura, no necesariamente sea el reabsorbible o sea el de nylon, puedo producir una infección y ya eso está recayendo en el médico, pero es el hospital que tiene que tenerlo. Claro, entonces es lo que se llama, hay una demanda en equipo. Entonces tú comienzas y incluye esa parte en la parte patrimonial, cuando es a nivel de los hospitales. Pero si vamos a los centros de salud privados, también es lo mismo. Sí. Si ese centro de salud no tenía un ventilador, por ejemplo, que es responsabilidad del centro de salud tener ese equipo, entonces el paciente fallece por falta de un ventilador, tú involucras al centro de salud en esa demanda. O sea que el sistema de salud tú lo puedes involucrar. Pero cada vez se hace más deficiente. Si vamos a los centros de salud privados, tomando como punto de partida, vemos que la renovación en los centros de salud privados de los equipos y eso tarda mucho, no están, exceptuando algunos centros, pero la mayoría no están en esa parte de modernizarse.
entonces obviamente aumenta el riesgo. Doctor, en estos días yo escuché en las noticias a personas que estaban criticando mucho lo de que ahora se ha diversificado tanto la medicina con muchísimas subespecialidades. Como que de repente tenemos que no solamente es el de los ojos, sino que tenemos que, hay uno que se dedica a cada cosa. El hecho de que existan estas subespecialidades no es parte de que se necesita porque un médico no lo puede saber todo y esto evita que hayan situaciones que comprometan al paciente. Bueno, con las subespecialidades deberían de haber menos demanda. Por eso se lo porque digo. Porque ciertamente, entonces, ¿cuál es la situación? Porque, por ejemplo, tú eres oftalmólogo, por decirte algo, exacto. Tú eres oftalmólogo de catarata. Exacto. Y el que opera de láser. Exactamente. Y de si hay retinopatía, ya hay un retinólogo. Alergista. Exactamente. Ajá. Pero ¿qué pasa? En principio no debería haber tanta demanda, pero tienen tantos pacientes que el descuido, porque están pendientes al reloj y a los pacientes que tienen en la sala de espera. Yo tengo que ver tantos pacientes. Yo estaba en estos días en un sitio, un centro de salud que me reservo el nombre, y le estaban dando una estadística a un doctor diciendo que el día anterior habían visto 175 pacientes. Realmente, y contento, yo estaba 75 pero pacientes. Eso era nada más entra y salga. Entonces digo, pero ven acá. ¿Y por qué tan contento? Porque tú sabes el riesgo que estuvo ahí presente. Totalmente. Entonces, realmente no es asunto de volumen. El tú dar una consulta, viendo reloj, pendiente al celular, eso te entorpece tu ejercicio profesional. Totalmente. Entonces, como tú bien dices, si están las subespecialidades, que se supone que ahora el profesional de la salud está más capacitado, y es así realmente, es así, entonces no debería suceder esta torpeza. No queremos operar 10 pacientes de catarata, por ejemplo. ¿Por qué hay que operar los 10? O sea, opere 3, mañana opera 3 más, 5 más, y eso. Bueno, déjame decirte, en el plano personal, cuando un familiar mío van a intervenirlo, cualquier tipo de intervención, yo averiguo cuántos pacientes tiene ese cirujano para ese día. Gracias por el dato, doctor, porque nunca lo había analizado, pero voy a comenzar a hacerlo. Y yo le solicito, digo, yo quiero que si no es el si primero, está amanecido. O sea, no, y si no es el primero que lo tengan en la lista, por lo menos el segundo. Exacto. Porque ¿qué pasa? Si ese cirujano tiene 8 pacientes para quirófano, óyeme, ya cuando tú eres el séptimo, el sexto, octavo, ya hay un cansancio natural. Por más experiencia que tenga ese cirujano, obviamente las manos se cansan, el agotamiento, el estar parado, óyeme, la incomodidad, todo algo normal del profesional, de la persona. Entonces, esos son datos que influyen en que tú puedas cometer una negligencia, teniendo el paciente ahí, en su cavidad abdominal, pero, oye, estás tú pensando a lo mejor un procedimiento que hiciste anterior, que no te salió bien, pero tú estás con otro paciente ahora, O sea, entonces yo tomo en cuenta, y se lo digo a los familiares míos, averíguate cuántos pacientes tiene ese cirujano. ¿Y si está de amanecida? Es otra cosa. Porque si es un residente está de amanecida. No, eso es tremendo. No, a nivel de hospitales eso es un caos realmente. Y eso que ha mejorado algo, porque antes incluso lo que llamaban los MA, no amanecían en los hospitales. Tú me llamas cualquier cosa. Entonces llamaban, el CMA creía mucho en ese residente y le decía, yo confío en ti, dale para allá. Pero no es dale para allá, tú tienes que estar ahí. Porque incluso aquí, para que tú veas, a nivel privado, han sido condenados médicos, cirujanos, porque han llevado su ayudante a la cirugía. Y son los ayudantes que han operado. Entonces, no, operan y cuando van a cerrar, se retiran, porque son los maestros. Aquí yo conozco un caso y dejaron una gasa en el abdomen. Sí, eso se ha visto varias veces, que dejan instrumentos dentro de la persona. Así es, y eso es más frecuente, lo que pasa es que eso no sale a la luz pública. Totalmente. Tanto en los centros, estoy hablando de centros de salud de primer nivel. Y a todo esto también otra cosa, doctor, y sin ofender,
Pero no es lo mismo tampoco un profesional recién graduado joven cuando generalmente buscamos el de la experiencia. Pero el de la experiencia ya es una persona que tiene un desgaste físico, por más que se ejercite, por más que sea, que es natural. Y en eso vienen unos cansancios antes de, evidentemente, pero también viene una vista que comienza a fallar. Claro. Entonces hay que buscar un intermedio. Sí, porque fíjate, yo oigo muchas personas, no, el doctor fulanito que es un médico joven, ok, joven, Ajá. ¿y la experiencia dónde está? Ajá. Entonces, tenemos en contra. Entonces, si un médico ya mayor, entonces lo que tú estás diciendo es un médico cansado, entonces tenemos que hacer un intermedio. También con las edades. Exactamente. Me conviene. Doctor, en el aspecto de las demandas, ¿qué sería lo justo a la hora de enfrentar un tribunal? ¿Por qué se lo digo? Porque sabemos que tenemos abogados que no saben de medicina. Tenemos un fiscal, juez que no saben de medicina. ¿Qué es lo que debería pasar para que sea un trato justo, tanto para el paciente como para el médico, si el paciente no tiene la razón a la hora de tener un juicio? Precisamente, yo todos los días publico una cápsula de derecho médico por las redes. Sí, sí. Y últimamente, en las últimas cápsulas, ha sido tocando esto. Yo mantengo una teoría, que todos los profesionales de la salud, todos los casos que han llegado a los tribunales, han tenido sentencias no convincentes. Okay. Sea de descargo o de condena. Ninguno de los dos lados está feliz. Exactamente. ¿Por qué? Primero, el caso empieza con el abogado que tú te hagas representar. Eso es lo primero. El abogado que no es médico no conoce nada de medicina legal, no conoce nada de derecho médico, no conoce nada de medicina. Entonces, para ese abogado, todo es negligencia médica, pero él está viendo el paciente como cliente. Es difícil que un médico abogado, y si es magíster en derecho médico, difícilmente tome un caso si no hay una negligencia médica, solamente para decir que vamos a los tribunales a sostener esto. Totalmente. Es difícil. Yo apuesto lo que sea y es difícil que suceda. Ahora bien, como no hay tantos médicos abogados y la población no ha tenido la conciencia, y eso estamos trabajando diariamente con esa cápsula que enviamos, de crearle conciencia en el representante legal que asista realmente, vamos a los tribunales con ese abogado que no es médico, vamos a la fiscalía, empezamos a la fiscalía. Los fiscales no saben nada de medicina, no saben nada de derecho médico, no saben nada. Eso no fue lo que estudiaron. Lo único que saben es de homicidio y de asesinato. Totalmente. Entonces, y de bueno o malo, de tiene la razón o no la tiene. Exactamente, pero no saben de esto. E incluso, déjame decirte, yo tuve un caso a nivel de la fiscalía que mandaron a hacer un peritaje a un expediente, al INASIF. Y yo ese expediente, yo lo objeté 3 veces. Y lo objeté no era porque era abogado, sino porque era médico. Ok. Primero lo conocieron acá en Santo Domingo. Lo objeté y lo mandaron a Santiago. Cuando lo mandan de Santiago, lo reviso, lo objeto y lo mandan para el este. O sea, fíjate qué importante es el médico abogado en un caso de negligencia médica. Si no hubiese sido médico, pasa desapercibida esa falta en ese peritaje. Entonces, eso es importante. Primero, el médico abogado. Segundo, y lo he tratado esto a nivel de fiscalía, de que hayan médicos abogados adscritos, no necesariamente tienen que ser fiscales, pero sí adscritos al departamento de homicidio. Que quizás en el momento de un juicio, aunque no exista el juez que sea médico abogado, pero sí que esté para ayudar a la persona que tenga que estar en el juicio, para que le arroje información que sea. No, y incluso el mismo fiscal puede aportar a ese médico abogado al juicio, al proceso. Sí, claro. Lo puede aportar. Entonces, también importante que ese juez sea médico abogado formado en la escuela de la judicatura. Porque es verdad, el juez no sabe nada de medicina, no sabe nada de ética médica, no sabe nada de medicina legal, de derecho médico. Totalmente. Entonces, ¿en qué se apoya él? Porque ya hay un principio que ya eso está obsoleto. Antes se decía que el juez era el perito de perito. Y ya eso no está, ya eso no se puede hablar ahora sí ya. Pero ¿qué pasa? Ese informe pericial, el juez no sabe realmente la veracidad de ese informe pericial. Porque si tomamos una expresión que
todo el mundo maneja esta expresión, que entre bomberos no se pisan la manguera. Que se protegen. Se protegen. Óigame, ese perito va a hacer su informe, pero va a pensar en el médico. ¿De qué forma yo puedo ayudarlo? Entonces, tiene que ser algo muy burdo, una negligencia tremenda, que ese perito no puede ayudarlo. Sí. Entonces, el juez no está en capacidad para anular desestimar ese peritaje, porque no tiene información. Entonces, por eso yo he dicho que las sentencias que hemos tenido aquí, tanto de condenatoria como absolutoria, han sido, óyeme, carentes de una base científica para ese pronunciamiento. Sí. Doctor, últimamente estamos viendo unas situaciones en el sector salud que es como el terremoto de ayer. Y esto está haciendo que haya una crisis entre médicos y pacientes. Ahora mismo hay muchos pacientes que han perdido la confianza en el sector médico porque han visto situaciones donde le han colocado cosas que no debieron. Bueno, todo lo que hemos visto que ha pasado. ¿Qué usted cree que deberíamos hacer como población, tanto en la parte médica como en la parte que somos los que buscamos el servicio médico, para volver a recuperar esa relación? Porque es que ahora es como una cacería. Me imagino que está siendo así, porque sinceramente yo que tenga que ir al médico mañana, yo voy a investigar más allá de lo que hacía antes. Pero también, por ejemplo, si hay que operarme, lo voy a pensar 2 veces, doctor. Y ahora que las demandas van a crecer, puede que haya muchas que sean con razón, pero puede que muchas sean sin razón, por lo que estamos suponiendo. Óyeme, la segunda y la tercera opinión se hace más evidente. Si tú vas a ser sometido a una cirugía, por sencilla que sea, sí, busca una segunda opinión. Okay. Y si no, a veces una tercera opinión. Pero también te recomiendo algo. Si te van a hacer una biopsia de cualquier tejido, dile al patólogo, al cirujano, al que vaya a tomar la muestra, que te tome una muestra para ti también. Ya. Una segunda muestra. Sí. Porque conozco muchos casos que en un laboratorio sale negativo y en el otro sale positivo o viceversa. A mí me pasó una E incluso yo tuve un caso familiar. me sí, pasó con una prueba de embarazo y yo embarazadísima de ningún lado. Entonces, fíjate el trauma que te causa eso. O sea, no fue algo, o sea, de la esperanza, si querías estar embarazado otra vez, obviamente te crea una situación emocional. Sí, claro. Yo tuve un caso familiar de un tío que aquí le hicieron una biopsia de estómago y tenía un CA de estómago. Wow. Su hijo es médico, trabaja en Estados Unidos, dijo, papá, venga para acá. Y fue allá, el estómago no tenía. Y algo muy fuerte. Que hubiesen intervenido ese pariente mío aquí. Y no, quimioterapia de todo, quimio de todo, de todo. Entonces, yo recomiendo cuando van a tomar una biopsia que lo tomen 2. Doctor, usted manda uno al laboratorio que usted entienda, yo voy a mandar uno al laboratorio que yo entienda. Más nada. Y no es dudando del médico, porque no estamos dudando del médico, sino, oye, confirmando el diagnóstico. Pero doctor, ¿cómo es que puede ocurrir una equivocación de esta forma? Porque a todo esto, si son analíticas, eso lo hace un laboratorio. La información le llega al paciente. Entonces, hablando del caso que vimos, que se hizo viral ayer justo de aquella persona, estamos hablando que puede haber una situación donde fue también quizás un mal diagnóstico que le dieron al niño, no necesariamente el médico es el responsable, porque recibió la información. Bueno, si tú me haces esa pregunta y para yo darte una respuesta con validez, yo tengo que ver el expediente. Ya. Porque hay informaciones que yo leí que no me convencen. Okay. Y después, la información que leo luego sobre la dirección del hospital tampoco me convence. O sea, no le convence a nadie. Exactamente. Hay algo un intríngulis. Sí, hay algo que no está claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay la verdad médica. Entonces tú tienes que ver dónde está la verdad médica, sino entonces tienes que ir a buscar la verdad jurídica, entonces llevar a los tribunales. Pero es un expediente que realmente tú lo tomas. Óyeme, los expedientes hablan. No hay crimen perfecto. Incluso yo le dije a la periodista esa que solicitaran el expediente
El expediente, no que se perdió, no se perdió, no se pierde. Eso se busca a nivel de fiscalía, a nivel de tribunal, se hace una diligencia judicial, se solicita y se restablece ese expediente clínico. Y por más que lo hayan manipulado, porque he tenido casos que en clínicas, no estoy hablando de hospitales, de clínicas, manipulan el expediente clínico, pero no hay crimen perfecto. El que toma ese expediente, el médico abogado, con un pensamiento crítico, determina dónde tuvo la falta ahí. Entonces es peor, porque ya hay un expediente que está adulterado. Entonces ya es otra tipificidad que hay que hacerle en el Código Penal a ese expediente. Pero usted está mencionando ahora la palabra expediente clínico. El expediente clínico, ¿cuál es el valor que tiene a nivel legal? ¿Y cuál es el valor que tiene a nivel clínico? Porque tenemos muchas ahora que hasta son computarizados, doctor. Ya los sistemas, ya antes era todo a mano, pero ya todo está en una computadora y entiendo que hasta un archivo se puede borrar, como lo hemos visto. Entonces, ¿qué tan importante es para un paciente siempre primero tener la información? ¿Y cuál es el valor que tuviera en cualquiera de los dos escenarios? Para el médico para defenderse, pero el paciente para defenderse. El expediente clínico es la pieza, hay dos piezas fundamentales en una negligencia médica. El expediente clínico y la autopsia. Ya. Si tú vas a iniciar una demanda y no tienes el expediente clínico, y si hubo un fallecimiento no tiene la autopsia, deja ese expediente. Ahí no hay caso. Pero no todo se borra en las computadoras. Tú solicitas al INASIF un peritaje al equipo y recogen todas esas informaciones. O sea, tú la puedes borrar en tu computadora. En tu computadora. En tu computadora. No necesariamente pero se borra exactamente. En el sistema. Ya, entonces, todo eso se recupera. Tiene sentido. Entonces no hay crimen perfecto, por más que quieran manipular y eso. Al contrario, es más seguro porque se registra la fecha que tú hiciste tal procedimiento, hiciste tal observación. Cuando el expediente clínico, y no quiero darle idea a lo que acostumbran a adulterar los expedientes clínicos, pero tú puedes sacar la hoja, o sea, cuando es físico el expediente. No llenarlo. O no llenarlo, y aunque tú le saques la hoja y lo... Mira, yo tuve un caso, un expediente, de un centro de salud acá, privado, que solicitamos el expediente clínico. Tardaron para entregarlo, pero lo entregaron. No tuvimos que hacer ninguna otra diligencia. Cuando entregan ese expediente manuscrito, parecía un libro sin tachadura. Perfecto. Perfecto. Que sabemos que los médicos no escribimos y la enfermera, así. Tú sabes, óyeme, esa A, como la pone. Dependiendo del cansancio, escribimos bonito o feo. Exactamente, eso fue manejado. Me dice los familiares del paciente, doctor, pero mire, óyeme, la percepción. Ese expediente está como una niña. Digo, tranquilo, no hay crimen perfecto. Y yo comienzo a leer delante del paciente, y cuando voy ya por el tercer párrafo, digo, mire, esto no concuerda con el párrafo de arriba. Aquí, vamos a seguir leyendo, a ver, pero no concuerda. Y así mismo fue adulterado también ese expediente. Incluso yo he estado en clínica, en reuniones con médicos, que la administradora de la clínica habla y dice que escriban claro en los expedientes, y porque si tenemos que arreglarlo antes que llegue una demanda, lo arreglamos. Digo, no haga eso, que es peor todavía. O sea, hay que hacer esa observación. No, deje el expediente como está. La debilidad que usted logró construir, déjela así. Y la responsabilidad de esos cambios de información de expediente, porque usted me acaba de decir la directora de un lugar. Sí. Entonces, no necesariamente es el médico que está siendo demandado que hace esos cambios. Es el centro en sí para protegerse. Es que también tú en la demanda tú pones como civilmente demandado al centro de salud. Ya. ¿Tú ves? Ahora, si hay una acción penal, obviamente va a penal. Lo que pasa es que... Penal es que solamente va el médico. Civil es que va al hospital o el centro. Y el civil también puede ir el médico. O sea, incluso lo que se llama acción penal, si tú lo pones, tú haces lo civil, lo penal arrastra a lo civil. O sea, tú demandas penalmente a ese doctor, pero también civilmente. O sea, yo te voy a demandar porque quiero una sanción
para ti, pero también civilmente yo te un resarcimiento, yo te voy a pedir 5 millones, 10 millones de pesos, o me voy por lo civil, olvidando la sanción. Pero los centros de salud, porque la parte penal es individual. O sea, por un hecho tuyo, a mí no me pueden condenar ni conocer un proceso penal. Sí. O sea, pueden conocerme un proceso civil, pero no penal. Entonces, los centros de salud también pueden ser demandados penalmente. Eso es importante, por eso les insisto en el médico abogado. Y es bueno que la población tenga eso en cuenta. Buscar el médico abogado, tomarse su tiempo. Tómese su tiempo antes de instrumentar un expediente, de ponerle la mano a un abogado sin información. Y no estoy hablando en contra de los abogados con esto. ¿Por qué razón? El derecho se ha ido especializando, así como sucede en la ciencia de la salud. Ya que el médico general, que sabía de todo, que incluso intervenía, hacía cirugía, en tiempos atrás, 80 años atrás, 70 años atrás, ya no. Entonces ya todo tiene una especialización. Entonces tú sentar aquí un abogado que no es médico para hablarte de este tema, tú me invitas a mí a este programa para hablar sobre derecho inmobiliario, tú vas a decir que yo no voy a... No, exactamente. No es mi área, no es mi formación, no es mi inclinación. Entonces así mismo sucede con el derecho. Entonces vamos a dar este espacio a personas preparadas en derecho médico. Porque no es decir por ahí que yo soy un experto en derecho médico. No. Óyeme, aquí en derecho médico, nosotros fuimos los primeros egresados de esa maestría, realmente. Y no hay muchos, quizá habemos 4, hasta ahora, habemos 4. Y con ciertas reservas con respecto a la misma maestría. Pero hay que buscar el personal especializado en el área de uno. Sí. Si usted tiene un problema bancario, no busque un médico abogado en derecho médico, no lo busque. Busque el especialista en esa área. Doctor, lastimosamente debemos irnos a la pausa, pero quiero dejarlo con una pregunta para el regreso. En el área de las negligencias médicas, ¿pasa igual que hasta ahora se ha establecido que una persona no puede ser juzgada por lo mismo 2 veces o es diferente? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud con el doctor Leonardo. Doctor, nos quedamos en la pregunta en el caso, siempre hemos escuchado que en nuestro país, por las leyes, una persona no puede ser juzgada 2 veces por lo mismo. En el caso de las negligencias médicas, ¿esto aplica o es diferente? Así es, aplica. Ahora bien, si te demandaron por un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, por un apéndice, y después entonces tú tienes otro procedimiento de una vesícula. Son 2 órganos diferentes. Aunque sea el mismo paciente, aunque yo dudo que el paciente vuelva a ponerse en manos de ese cirujano que demandó, y el cirujano incluso acepte ese paciente, porque tiene un derecho de no aceptarlo. O sea, ningún médico está obligado a ver el paciente, pero tiene que buscar un profesional de su categoría y recomendar ese paciente ante otro profesional. Pero no puede ser juzgado 2 veces. ¿Usted sabe por qué se lo pregunto? Porque hemos visto algunos casos que se han hecho virales de una persona incurriendo, varias veces en el mismo. No quiero mencionar el nombre de los doctores, pero se han visto situaciones una y otra vez. Y por eso me hizo ruido el si se puede o no se puede. Pero son casos diferentes. O sea, cada persona... Exacto. Una es Juana, otra es María, otra es Josefa. Pero no es a Josefa que él ha incurrido... Que se lo haga 2 veces a la misma persona. Exactamente, y que llevaron, esa Josefa llevó a ese doctor al tribunal y que venga después y cometa otra negligencia, que si le hizo, por ejemplo, las mamas y después entonces la cadera, son 2 casos diferentes. ¿Y va preso de las 2 maneras o lo que sea que le toque? Debería de ir preso. Debería. Sí. Por eso es la pregunta, porque por ejemplo, si yo operé las mamas y hice una negligencia y me dieron 1 año de cárcel, y luego yo salgo, recupero mi licencia, porque se supone que se la quitaron, ¿verdad? Y que no deberían dar, Hay ¿verdad? que ver lo que dice la sentencia. Si después de eso, por ejemplo, vuelvo e incurro en otra situación, donde tengo otra situación que sea un dedo, y me toca de nuevo ¿caería presa nuevamente por el dedo? No, sí, claro, pero claro, por otro caso.
Ya. Pero es otro paciente, y aunque fuera la misma paciente, pero es otro caso clínico. Ya. ¿Tú ves? O sea, que Lo que no puede ser juzgado es por la misma mama dos veces. Exactamente. Por una otra complicación de otro tipo en la mama. Exacto, pero no. Ya. Y eso, pero que es difícil que una persona que se sintió lastimado, lacerado por un profesional de la salud, vuelva otra vez y se ponga en manos de ese profesional. Sí. Doctor, en el caso de los expedientes médicos, sabemos que las clínicas, hospitales y todo el mundo es muy celoso con los expedientes médicos, porque incluso nosotros decimos, esas informaciones personales no pueden andar rondando para acá. Pero como ciudadanos entendemos que debemos tener acceso a nuestro expediente médico. ¿Cómo usted le recomienda a cada persona que tenga ese acceso a su expediente médico? Que sea que cuando se termine el trabajo se le entregue, aunque sea una copia del expediente médico, o que a medida de que se le vayan haciendo procedimientos vaya teniendo y guardando información de este. Mira, cada caso hay que verlo de manera particular. Ajá. Hay pacientes que no le interesa su expediente clínico. Ya. No le interesa. O sea, sabe que vino donde el médico, se sometió a este procedimiento, tal consulta y eso, pero nada, él sabe que pasó ahí. Pero si en un momento dado, en el futuro, ese paciente necesita el expediente médico, que no necesariamente para demandar, por eso que muchas veces los profesionales de la salud se asustan cuando el paciente le pide una copia del expediente médico, porque el expediente del paciente, el expediente no es de la clínica ni del profesional de la salud. La clínica y el profesional de la salud son guardianes. Usted no sabe lo que a mí me ha servido esa información suya durante mucho tiempo. Claro. Porque es a los mismos pacientes que cuando vienen de un lado para otro, digo, yo sé tu información, te la tienen que dar y punto. Así es. Hay médicos que, óyeme, se vuelven, y yo trato de orientar en este sentido. Cuando tú le niegas a un paciente, o se la pone difícil para entregar un expediente clínico, lo está poniendo, óyeme, en alerta a algo, pero ese doctor no me quiere entregar ese expediente clínico por algo, ¿eh? Entonces, no, ese paciente quiere ese expediente clínico porque es muy organizado y él quiere tener todo su archivo personal. Hay personas que son y así, realmente. Incluso tú sabes, porque uno ha tenido pacientes que vienen ya desde hace 2 o 3 años de otros médicos y vienen con su expediente. Y eso es normal, y ese paciente no solicitó ese expediente para demandar. En el caso de los médicos, ¿usted considera, sobre todo aquellos que están muy arraigados, el tener los expedientes de forma física, que hay un tiempo prudente para no guardar más esos expedientes o debería tenerlo permanentemente? Bueno, hay que tener... Hablamos de un médico que tenga más de 40 años de experiencia. Bueno, déjame decirte algo. Hace 40 años. Déjame decirte algo. Yo tengo esa experiencia, no por los 40 años, pero, o sea, mi papá era médico. Nosotros todavía tenemos expedientes. ¿De su papá? De los pacientes de mi papá. El DH. Así es. Y déjame decirte... ¿Y dónde guarda? Doctor, usted tiene una casa, ¿no? Bueno, déjame decirte, porque no se debe decir que expediente muerto, sino inactivo. Inactivo, exactamente. Exacto. Y yo creo que inactivo es cuando fallece el paciente. O sea, ya se le dio de alta, por ejemplo, y que me ha pasado, déjame decirte, tengo un caso, incluso allá en el consultorio, ahí arriba, un expediente físico, que era paciente de mi papá. Y el paciente era niño, yo lo llegué a conocer cuando ya yo estaba ejerciendo. Y hace 5 años, ya él tenía en ese entonces 28 años, presentó otra crisis convulsiva. Entonces, cuando él se comunicó conmigo, él me dijo que sí, que le habíamos dado de alta. Yo realmente no recordaba esa parte, pero sí recordaba a sus padres. Y busqué el récord y efectivamente no le habíamos dado de alta, lo dejaron de llevar. Cuando comenzamos a reducir la medicina, los padres lo dejaron de llevar. Entonces, por eso es importante mantener el expediente clínico. Entonces, ahí revisé todo el historial del niño en ese entonces, ya un adulto, y no era como tú decías, no es que te dimos de alta, mira ahí lo dice. Entonces, hay una parte de su expediente que está en mi casa, ciertamente, y otra la tengo en el consultorio, porque no deben siempre deben tenerlo guardado. Así es como también, por ejemplo, los notarios. Esos expedientes, no sé, esas certificaciones, incluso se muere el notario, hay un procedimiento, o sea, para ser entregado eso al colegio de notarios, todo esto, o sea, que no se debe votar.
Fíjate, cuando demolieron el hospital Luis Aybar, Sí. el Morgan, eso salió en la prensa. Todos esos expedientes, todos esos años, estaban tirados ahí. En la intemperie. Así mismo. Un periodista hizo un reportaje de eso. Eso es penoso, esa parte, realmente, porque ahí está la historia, incluso la historia del hospital estaba ahí. Sí. Y es importante, lo que pasa es que aquí no valoramos nada de eso tampoco, tú ves. Pero es importante mantener esos expedientes de por vida. Eso es parte de la herencia que uno deja. Sí. Y entonces cuando, suponiendo que el médico fallece, ¿a quiénes le pasarían esos expedientes? Porque que el médico fallezca no necesariamente quiere decir que el paciente no esté vivo. Bueno, en ese ¿Qué se caso, haría en ese caso? en ese caso, en la medida que el paciente se le acerca a los familiares, entonces los familiares van entregando ese expediente clínico. Ya. Pues, porque diferente a los notarios, porque hay un colegio de notarios Ajá. y otro tipo Que de tiene su reglamentación. protocolo. Exactamente, entonces usted va, eso se solicita, o también si, que aquí la parte de la notaría, hace mucho que no hacen un concurso, la persona que vaya a ocupar ahí también, entonces se puede transferir esto. Pero no se puede deshacer de los expedientes clínicos. Sí. No. Ahora hay otras modalidades, o sea, tú puedes poner eso en un disque, en una memoria, todo esto, pero no debe deshacerte. Sí. Doctor, ¿cómo usted está viendo que está avanzando el área de la medicina legal en nuestro país? Porque ese bebé, yo creo que usted ha sido uno de los precursores. Me imagino que ha sido un proceso donde ha podido ver que ha ido cambiando a favor, porque pasamos de no tener ni siquiera médicos abogados y de repente ya tenemos como una reestructuración. Sé que falta más, pero ¿cómo usted está viendo estos avances? Mira, si yo comparo desde el momento en que yo inicié a incursionar en esto, primero mi formación, sí, y segundo por los medios de comunicación, gracias a ti también invitándome a este programa y eso, la aceptación que uno va teniendo, cómo le van tocando a uno las puertas. sí. Eso, yo entiendo que las personas están haciendo conciencia de esto, que hay que ser más amplio, esto, una campaña más agresiva, más ardua. Sí hay que hacerlo. Se está haciendo esto. Y hemos ido creciendo y esto, pero es un proceso. Y además, se necesitan más médicos abogados, magíster en derecho médico, o sea, más especializados en esto. Sí. Porque no es buscando sancionar, buscar culpables, sino mejorar la calidad de las atenciones. ¿Y cómo mejoramos la calidad de las atenciones? Poniendo más énfasis en el paciente. Y cuando tú sabes que ya hay médicos abogados, magíster en derecho médico, ya tú te vas cuidando, porque en algún momento ese médico abogado me va a tocar la puerta sobre este paciente. Entonces yo creo que hemos ido avanzando, falta mucho por hacer, Sí, claro. ciertamente, pero yo me siento hasta el momento conforme que estén abriendo las puertas a conocer, interesarse por esto. Doctor, ¿usted entiende que aparte de los pacientes, los doctores también deberían tener un médico abogado de manera cercana? Porque hay veces que tal vez tú necesitas que te digan de una persona que sabe del área, de la legal, decirte, no tienes la razón, estás equivocado, o si la tienes, déjame ayudarte para salir del asunto. Totalmente de acuerdo. Yo mantengo una tesis, que mientras más médicos abogados hayamos en ejercicio, menos demanda médica van a haber. ¿Por qué? Más conciliación. Exactamente. ¿Qué pasa? Tú buscas un médico abogado que te asista, el paciente busca un médico abogado que lo asista. Él y yo sí sabemos lo que pasó o no pasó. Independientemente de cuál sea tu postura, independientemente de cuál sea la postura del paciente. Sí. Entonces, nosotros estamos llamados a facilitar esa conciliación. Mira, no es como tú dices, espérate, la doctora hizo esto bien, todas estas cosas. Doctora, mire, tal cosa. Y llega el proceso de conciliación. Incluso la etapa moderna ya ahora de la justicia es la mediación y conciliación. Y fue lo que estábamos hablando al principio del programa. El profesional de la salud no es dado a reconocer
Y es un derecho que le asiste a la presunción de inocencia. Ajá. No, yo no he cometido eso, hay que demostrarle, sí. Pero si tú te encierras en esto, nunca vas a conciliar. Entonces, saber cuando tú vas a conciliar, como en cualquier otra actividad humana, es ceder. Ceder. Hay que estar difícil. Pero hay que hacerse ejercicio realmente. O sea, no es como yo digo, yo mantengo una postura y me ha resultado, incluso a nivel de proconsumidor. Sí. Y eso. Oye, no es lo que tú digas, pero tampoco lo que yo diga. ¿Estamos bien? Primero tenemos que reconocer los dos. Entonces, vámonos a un punto intermedio aquí. Y ahí negociamos, conciliamos. Lo que pasa es también, doctor, y que me disculpen los médicos, pero es que a veces tenemos unos egos elevados de no equivocarnos. Porque vuelvo y caigo en la pregunta de dónde está la línea donde una complicación no es una negligencia, pero donde una negligencia no es una complicación. Lo que pasa, fíjate, entonces tenemos que irnos más adentro, todavía, a las aulas universitarias. Humanización. Humanización. El ego de muchos profesionales de la salud es ciertamente, como dice, está muy elevado, y mientras más centros de primera... Y hay áreas que todavía son más complicadas con el asunto de los egos. Claro, por las especialidades. Son dioses. Claro, así es. Y no es así. Óyeme, porque se han caído, y cuando se caen duro, porque todas las especialidades son demandables. Y todas las especialidades aquí han sido demandadas una u otra. No importa, puede ser neurocirujano, cirujano plástico, el que sea, cirujano cardiovascular, donde sea, cardiólogo, pediatra, no importa, han sido demandados. Entonces, ese gesto de humildad te hace mejor profesional, más humano, ser más empático, y el proceso de negociación resulta mejor, que no se da nada traumático. Tú sabes lo que tú vivir, tanto para el paciente como para el profesional de la salud, estar sometido en un proceso judicial. Sí. Es muy tenso. Es tenso, es incómodo. Para los dos, dije, ¿eh? Eso no lo disfruta nadie. Nadie, eso no lo disfruta. Desde que aparece un abogado, fíjate, ya uno vive en un estilo de vida negativo. Aunque gane, el que gane, entre comillas, no gana. No gana nada. Porque, óyeme, ese malestar emocional. La lentitud. Tantas veces si es médico, óyeme, cogiendo para los tribunales, asistiendo a los tribunales, que tú que si un paciente me vio, que si publican esto, o sea, hay un costo realmente que tú pagas. Tú tienes que sentarte entonces contigo mismo y reflexionar y decir, ¿vale la pena someterme a ese estrés? Si yo cedo aquí, ¿qué yo puedo conciliar con este paciente que me está demandando? O sea, con dignidad, o sea, porque no es que me venga, tú estás pidiendo 5 millones de pesos. No, vamos a conciliar con dignidad. Entonces se puede hacer, se logra eso. Ahora, hay que despojarse de ese ego que muchos profesionales de la salud tenemos esto. Bueno, doctor, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero siempre tiene las pantallas. Una, para que le deje un consejo tanto a la población médica como a la población en general con respecto a la medicina legal, y para que dé sus contactos. Ok, muchísimas gracias. Bueno, con respecto a los profesionales de la salud en las distintas áreas, que sean humildes, que si cometieron su negligencia en su interior, en su soledad, en su casa, reconozcan esto y se abran a un proceso de conciliación. Y así evitan ese proceso realmente litigoso, costoso, traumático. Mis contactos son, yo estoy en Facebook como Leonardo Andújar Saiter, en Instagram, en YouTube, y mi WhatsApp 809-910-5404. Doctor, de verdad que como siempre, un placer tenerlo en nuestro programa. Para mí ya se siempre. sabe que usted es familia. Gracias por la acogida. Gracias. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez.